Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a este 10º encuentro de proveedores y contratistas. En la tarde de hoy vamos a tener una charla sobre hidrógeno, el combustible del futuro. Le damos la más cordial bienvenida a Estefanía Uribe. Ella es administradora de negocios con un MBA en dirección de proyectos y actualmente hace parte del equipo Dirección Soluciones de Hidrógeno de EPM. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias. Listo, entonces aquí vamos a hablar hoy del hidrógeno, el combustible del futuro. Últimamente, pues nosotros que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí en EPM ya estamos más familiarizados al menos con la palabra hidrógeno, pero pues ¿qué es el hidrógeno, cierto? ¿Y para qué se utiliza? Entonces vamos a dar un doble clic para entender un poquito de dónde sale, para qué lo usan, qué lo podemos usar y por qué es la energía del futuro, el combustible del futuro. ¿Quieres dar? Entonces, ¿por qué llegamos a hablar de hidrógeno? Entonces, lo primero es hablar del momento del cambio. ¿Quién sabe esta primera imagen que tenemos aquí a qué hace referencia? ¿O qué es eso que tenemos ahí? Esto que tenemos aquí son los sanitarios antiguos de la antigua Roma. Entonces, ¿cómo funcionaba? Entraban al baño en un baldecito, en un recipiente y decían, aquí va el agua. Gritaban y disponían esos residuos, simplemente los tiraban a la calle. Pero el mundo empezó a evolucionar, veía que eso generaba problemas de contaminación, problemas de salud, malos olores, y encontramos una solución. Hoy tenemos unas plantas de tratamiento de aguas residuales. Esas plantas hoy se nos hacen súper comunes a todos. Y vemos las plantas y ya es paisaje. Pero en su momento fueron una solución muy importante para el problema que teníamos de los residuos que se generaban en los baños. Por otra parte, tenemos la disposición de residuos. Anteriormente, y todavía hay regiones en que por cultura, la disposición de residuos simplemente se vierten a la calle o no se separaban, no se trataban. Hoy tenemos una solución que son los vehículos en los que recogemos los residuos, los disponemos, los separamos de forma adecuada. Entonces teníamos dos situaciones de contaminación por diferentes sustancias y esta contaminación generaba unos problemas ambientales. Entonces, con el paso del tiempo, pues hemos encontrado la solución para esas situaciones. Lo mismo nos pasa con el aire, con el CO2. Entonces, hoy tenemos los vehículos, algunas industrias, unos procesos que desarrollan en ciertas actividades que generan unas emisiones de CO2. Eso tiene dificultades para temas ambientales. Entonces, estamos buscando la solución para ese tema de contaminación. Estos, por ejemplo, ya los tenemos resueltos. De cara a solucionar los problemas asociados al CO2, el hidrógeno es una alternativa muy importante. Entonces, estamos trabajando para continuar con esa alternativa pues, y fortalecer esa alternativa. Y digo continuar porque el hidrógeno ya existe hace mucho tiempo, pero es de una forma en la que no genere ese CO2 que es el que genera los problemas de la contaminación ambiental. Si quieres, dale por favor. Entonces, vamos a hablar de las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 se generan por la combustión o quemar los combustibles fósiles. El carbón, el petróleo, el gas natural. Al quemar estos combustibles fósiles se generan emisiones de CO2. ¿Y por qué? Entonces, ¿para qué utilizamos los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles los utilizamos porque generan energía, por ejemplo, para que los vehículos puedan transitar. Los combustibles fósiles también los utilizamos porque generan calor para procesos industriales. Hay algunas industrias que requieren dentro de sus procesos y su actividad productiva tener calor, tener altas temperaturas para calderas y para desarrollar actividades pues, dentro de su proceso. Entonces ahí se requiere calor, se requiere energía para los vehículos y entonces el combustible fósil es el que les permite pues, desarrollar esa energía. Entonces, no, pero el combustible, pues los combustibles fósiles no son malos, porque nos han traído una solución durante mucho tiempo, sino que para poder realizar esas soluciones, pues estamos generando otros efectos
que esos efectos es la contaminación, las emisiones de CO2. Entonces, ¿qué pasa con el CO2? Esta es una fórmula muy general de combustibles fósiles, no vamos a entrar en ella. Entonces, para poder tener este combustible fósil, nos genera el calor, nos genera altas temperaturas, nos genera, por ejemplo, al hacer ciertas mezclas, nos genera el agua, pero al mismo tiempo nos genera el CO2, que es el que debemos combatir. Dale siguiente, porfa. Entonces, ese es el que debemos combatir. ¿Por qué lo debemos combatir? ¿Qué pasa pues con ese CO2 que es como tan satanizado? Resulta que es que el CO2, pues el dióxido de carbono, es el principal gas de efecto invernadero. Yo creo que todos hemos escuchado en alguna palabra esos términos, ¿cierto? Los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, este es el principal de todos los gases, es el que tenemos más común en este momento en la atmósfera y pues tiene efectos nocivos, porque ¿qué pasa con ese dióxido de carbono y con los gases de efecto invernadero? Se acumulan en la Tierra y como no pueden salir, empieza a subir la temperatura del planeta. Como sube la temperatura del planeta, entonces uno dice, sí, no, hace más calorcito, entonces más bueno, voy para la playa y disfrutamos los días cálidos, pero al mismo tiempo afecta mucho los ecosistemas. Entonces hay, por ejemplo, ciudades, yo creo que todos hemos escuchado, algunas ciudades de Europa que quedan, la ubicación de la ciudad es por debajo del nivel del mar. Entonces, cuando tenemos que aumentar la temperatura de la Tierra, sube el nivel de los océanos. Entonces, estas ciudades, por ejemplo, tienen problemas en sus ubicaciones, uno dice, no, pues que se muden, pero ¿cuántos millones de personas se tienen que mudar? Los ecosistemas en los que tenemos animales, agua, que hoy utilizamos, pues tienen una afectación. Entonces, no es simplemente porque uno diga, ay, no, tan ambientalista, tan bonito, tan chévere, sino que de cierta manera para todos tiene repercusiones. Ahí es donde decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con este dióxido de carbono? ¿Qué vamos a hacer con ese CO2 para poder combatirlo? Y pues que todos estemos viviendo en mejores condiciones aquí en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno y los colores? Primero les voy a contar un poquito cómo se produce y después les voy a hablar qué es eso de los colores. Porque los colores es algo que es muy relevante. Entonces, ¿qué pasa con el gas natural? Con el hidrógeno. ¿Cómo se produce? El hidrógeno, por ejemplo, hace muchos años es usado en las refinerías. En los procesos de refinería tenemos el petróleo y el petróleo viene con unas impurezas. Entonces, el hidrógeno lo utilizamos para separar las impurezas del petróleo, por ejemplo, quitarle elementos de azufre y quitarle otros aspectos pues, que hacen que el combustible que utilizamos no tenga tan buena calidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay un proceso que se llama el reformado de metano. Entonces, se toma el gas natural y ese gas natural se separan los componentes de ese gas natural. Entonces, cogemos y tomamos el hidrógeno y liberamos el carbono. Entonces, recuerden que yo les dije ahorita cuáles eran los combustibles fósiles. El gas, el petróleo y el carbono. Entonces, como el gas es un combustible fósil, con esa energía del combustible fósil, separamos el metano, entonces nos queda por un lado el hidrógeno y liberamos el carbono, y tengo ese hidrógeno para el proceso industrial, que en el caso que les estaba contando, la refinería. ¿Qué pasa ahí? Volvemos al tema de que se libera el CO2 que tenemos pues por el gas natural. Entonces, hay que buscar otras alternativas para poder desarrollar esos procesos y poder capturar ese hidrógeno sin tener que liberar ese CO2, ese dióxido de carbono. Entonces, ahí aparece un tema de, bueno, ¿y si utilizamos la energía de otra fuente, que no sea el gas natural, sino que sea otra fuente limpia en la que no venga contaminada con ese carbono, que no tenga esos elementos de carbono dentro de todo su proceso? Entonces aparece el tema del agua y el biogás. ¿Cómo así? Tenemos para generar energía, pues, o un hidrógeno limpio sin tener que liberar esas partículas de CO2, podemos utilizar una energía renovable. ¿Qué energías renovables conocemos?
eólica, hidráulica, ¿cierto? Tenemos esas fuentes de energía renovable muy conocidas. Entonces, el hidrógeno también se puede producir a partir de la energía renovable. Estas tres que acabamos de mencionar. ¿Y cómo se produce? Cogemos el agua, le pasamos corriente al agua, pues esto es súper coloquial, pero cogemos el agua, electrocutamos el agua, le pasamos corriente al agua y de esta manera separamos la H del hidrógeno y dejamos el oxígeno y liberamos el oxígeno. Entonces ahí tuvimos energía de forma, perdón, tuvimos hidrógeno de una forma sin generar contaminación. Entonces, ese es el hidrógeno que nosotros queremos. ¿Qué tiene que ver con los colores? Con los colores tienen que ver, aquí vemos dos foticos con colores distintas, y es que al hidrógeno que se produce a partir de las energías limpias, se le conoce comúnmente como hidrógeno verde. Y al que les contaba yo ahorita de las refinerías y al que se ha hecho tradicionalmente con gas, se le conoce como hidrógeno gris. ¿Y por qué hidrógeno gris? Porque deja esa huella de carbono durante todo ese proceso de producción. Entonces, nosotros aquí en EPM estamos convencidos y le estamos apostando al hidrógeno verde, al que vamos a producir, al que estamos produciendo a partir de energía renovable, esa energía limpia. Nosotros aquí en EPM somos pues líderes en energía renovable a partir del agua. También tenemos experiencia en energía solar y también en energía eólica, y la idea es pues seguir en este camino con esa energía renovable. Si quieres, dale porfa. Bueno, partamos aquí de un punto súper importante que es la transición energética. En muchos escenarios hemos escuchado esto de la transición energética, y es que hoy tenemos esta gráfica que tenemos aquí, los que están conectados, la gráfica que tenemos en el extremo izquierdo es unas barritas en las que está el consumo mundial de energía, pues en la historia. Aquí tenemos una información que recopilamos al 2020. Entonces, las barras indican las diferentes fuentes de energía que se han utilizado en el mundo. El 80%, que es la parte de abajo, han sido combustibles fósiles, que repito, nos han ayudado mucho, han sido muy importantes, pero hoy pues ya tenemos ciertos efectos de eso que nos genera ese combustible fósil, ese CO2. Entonces, la idea a lo que se le apunta es a... Y este resto de la torta que tenemos acá, este 20%, es energía renovable. Obviamente esto ha ido creciendo con el tiempo. Miren que, por ejemplo, los renovables nuevos, que son los solares y los eólicos que hemos empezado a ingresar en el mercado en los últimos años, van creciendo pues como en el tiempo. Entonces, hoy en la transición energética lo que se quiere es migremos esa proporción de los combustibles que utilizamos en el mundo, de la energía que utilizamos en el mundo. Y lo que se busca es invertir esa proporción. Venga, que lo mayor, que a futuro, sobre todo que a 2050, la mayor cantidad de energía que utilicemos en el mundo sea energía renovable. Sabemos que eliminar del todo los combustibles fósiles es muy difícil, es complicado, es costoso, pero pues la idea es que se disminuya el consumo de combustibles fósiles en el mundo y que tengamos mucha más energía limpia o energía renovable. Las energías renovables son unas energías muy importantes que se han venido desarrollando, pero no son perfectas, tienen unas dificultades y unos elementos que tenemos que empezar a superar. Son tres y ya se los voy a explicar cada uno. Uno es la intermitencia, otro la universalidad y la otra la insuficiencia regional. ¿Qué quiere decir la intermitencia? La intermitencia, bueno, ¿alguien más o menos se le ocurre algo que tiene que ver con intermitencia? Entonces, resulta que tenemos, ustedes ven que el viento no es constante. Entonces, si quiero generar energía a partir de un aerogenerador, energía eólica, no es constante todo el tiempo. Entonces, hoy puedo tener muy buen viento, pero esto varía según la temporada del año, varía según la zona donde estemos ubicados. Entonces, no es constante, no es una energía que esté disponible 24/7.
Y si estuviera pues como energía disponible, no todo el tiempo va a ser el mismo viento, no todo el tiempo tendríamos el mismo sol. Entonces es una energía que es intermitente, que no es universal. Entonces, hay unos procesos que hoy en día requieren unas altas temperaturas. Y vuelvo al tema que les explicaba ahorita. Por ejemplo, hay unos hornos, unas calderas, hay procesos industriales que hoy, con la energía eléctrica, que es un muy buen elemento que nos permite, pues, en las actividades industriales desarrollar los procesos, pero no para todas las actividades es el mejor elemento. ¿Por qué? Porque requieren altas temperaturas, por temas de calor, por ciertos procesos que necesitan otros elementos. Entonces, la energía eléctrica no es la solución ni es universal para todas las actividades industriales que se desarrollan. Y el industrial es por poner un caso, ¿cierto? Habrá ciertos medios de transporte en los que uno dice, no, ya hay vehículos eléctricos, pero la solución eléctrica hoy no es la óptima para todos los medios de transporte, con barco, porque no solamente podemos pensar en los carros y en el que nos movemos aquí o en el metro, ¿cierto? Hay muchos medios de transporte, entonces la energía eléctrica no es universal, no es la solución universal para tantas actividades. Y por último tenemos el tema de insuficiencia regional. Entonces aquí en Colombia estamos acostumbrados, tenemos muy buenos ríos, tenemos sol, tenemos viento, pero hay ciertos países que no tienen ninguna de las tres. Hay países en los que no tienen espacio para poner una hidroeléctrica, ¿cierto? Por ejemplo, para instalar una hidroeléctrica, o que los vientos que tienen no son adecuados para generar energía. El sol no es constante, entonces no puede generar energía solar. Entonces ahí empieza una combinación de unos países como Colombia, que es un país privilegiado, pero hay otros países que tienen un déficit gigante. Nosotros tenemos, o sea, hay unos países como Alemania, Japón, Corea, que son países que tienen unos consumos energéticos gigantes, pero no tienen la capacidad, no por los recursos, sino porque su territorio no está con las condiciones para generar energía limpia. Entonces, ante este panorama, el hidrógeno empieza a ser una alternativa donde dice, venga, con el hidrógeno, a partir de la energía limpia, podemos solucionar estos tres problemas que tenemos de la intermitencia, de la universalidad y el tema regional, y al mismo tiempo, pues podemos empezar a disminuir esta huella de CO2 que se genera con el consumo de los combustibles fósiles. Entonces, aquí entra el hidrógeno, pues como a ser un protagonista. Si quieres, dale por favor. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Y lo que les decía ahorita del tema regional. Aquí es un mundo más o menos para dar unas dimensiones, pues como para orientar un poquito la conversación. Y es que resulta que como hay países que ya dijeron, venga, yo le voy a apostar a descarbonizar, yo necesito empezar a cambiar esa cantidad de combustibles fósiles que consumo por unos combustibles más limpios, por unos combustibles en los que no generen ese CO2, pero yo no tengo la capacidad de producirlo, ¿a quién se lo voy a comprar? Y entonces, ¿a quién se lo voy a comprar? Ahí aparece, por ejemplo, Colombia, aparecen países como Chile, aparece Australia, los países del norte de África. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de actores que antes pues no eran como tan relevantes, pero que ahora el mundo está levantando la mano a decir, vea, necesitamos en los países en los que no tenemos capacidad de producir el hidrógeno o la energía para producir el hidrógeno, empezar a comerciar, a hacer intercambio con esos otros países que sí tienen la capacidad. Y aquí, por ejemplo, estas son algunas rutas que se han empezado a trazar. Colombia tiene una ruta punteada hacia Europa, es uno de los mercados que se ha identificado, pero también hacia Asia, aquí pues en el mapa no está trazada, pero hacia Asia también es un mercado muy importante que se ha identificado, porque son países que han dicho, yo reconozco que Colombia está ubicado estratégicamente y tiene la capacidad de producir hidrógeno. Venga, empecemos a establecer relaciones comerciales, hagamos pruebas y revisemos de qué forma podemos empezar a comerciar. Ahí entran otra cantidad de factores
y es temas de cómo lo transporto, ¿cierto? ¿Cómo voy a transportar ese hidrógeno hasta Alemania? ¿Cómo me lo voy a llevar para Japón? ¿En qué me lo voy a llevar? Eso es cómo se mueve, ¿cierto? Y eso implica otra cantidad de retos que tendremos por resolver que más adelante les cuento. Pero lo que quiere decir es que así como en algún momento vendemos galletas, vendemos sillas, vendemos acero, ya aquí la energía puede empezar a moverse de continente a continente y empezar a desarrollar unos mercados en el mundo, teniendo claros unos países que le han declarado al mundo, yo necesito importar hidrógeno, y otros que han dicho, venga, yo tengo la capacidad de producirlo y lo quiero exportar. Conversemos. Dale, por favor. Entonces, teniendo claro que el mundo tiene la necesidad de descarbonizar. ¿Qué pasa con el CO2? Que ya sabemos todos los efectos que genera el CO2. Sumado a eso, el tema de, hay una energía que es una energía limpia, que es el hidrógeno a partir de energía renovable, y que hay un mercado que está interesado en desarrollarse, tanto con importadores como exportadores. Entonces, el grupo EPM dijo, bueno, nosotros ahí queremos participar, queremos ser unos actores relevantes en ese mercado. Entonces, al 2030 le estamos apostando como grupo a ser un actor relevante en el mercado del hidrógeno verde. Y ahí tenemos como dos mercados identificados, tanto el mercado local aquí en Colombia como exportar. Aquí cuando hablamos de mercado local, por ejemplo, en Colombia ya hemos empezado pues a hacer algunas exploraciones, pero es muy importante que aquí estoy hablando de Grupo EPM. Cuando hablamos de grupo, estoy hablando Casa Matriz, las filiales aquí en Colombia, y hemos encontrado que hay unas filiales internacionales que tienen ahí unos potenciales muy importantes. Por ejemplo, Chile. Chile es un país que tiene un desarrollo portuario súper grande, que es un país que también tiene mucho potencial de energía renovable. Y Chile ha estado también trabajando en el hidrógeno. Entonces, Grupo EPM, Chile es un actor relevante, Colombia con todos los recursos que les mencionaba ahorita, y por ejemplo Panamá tiene otro elemento muy importante que es el canal. Unimos los dos océanos, el canal permite transportar y comunicar, es una ruta del comercio internacional muy importante. Entonces, dentro de las filiales internacionales, pues a las filiales del Grupo EPM, tanto Panamá como Chile entran a jugar ahí elementos, pues unos actores muy relevantes. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos? Nosotros hoy, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en modelos y casos de negocio. ¿Para qué podemos usar el hidrógeno? ¿En qué mercados? ¿En qué actividades productivas? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿De dónde podemos tomar esa energía para que todos ganemos? Para que sea a precios competitivos y que a nosotros también desde PM pues, podamos empezar a generar ese beneficio para nuestros grupos de interés. Empezar a desarrollar pilotos. Esto cómo se produce, qué cuidados tengo que tener, cómo lo tengo que hacer, en dónde, qué tan complejo es. Hacer estudios de prefactibilidad. En algunas de nuestras plantas hemos empezado a hacer numeritos, ¿cierto? Ya pasamos de números globales a aterrizar un poquito pues estos números, a qué mercados lo podemos vender, a qué precios, ¿cierto? Bajar un poquito más esa información a casos reales. Hemos empezado a trabajar en la estructuración de alianzas, y las alianzas aquí son un elemento súper importante porque estamos hablando de inversiones muy altas. Estamos hablando de una cadena de valor, es decir, muchas actividades en las que nosotros tenemos experiencia en algunas de ellas, pero en otras no somos los que más conocemos ni los que más experiencia tenemos. Y hay otras personas que sí son fuertes en esos otros puntos de la cadena de valor. Entonces, venga, trabajemos de la mano, porque pues aquí también la idea es tener una relación gana-gana. Y también en las alianzas, porque por ejemplo, nosotros aquí hemos vendido energía toda la vida a nuestros clientes de acá, clientes industriales, clientes pequeños, a todo tipo de clientes. Pero aquí ya estamos hablando de ir a tocar la puerta a Corea, a decir, aquí le traigo qué, un poquito de hidrógeno, le traigo qué, ¿cierto? Hay que empezar a ver cómo se comercian ese tipo de productos, cómo se comercializan en esos otros mercados, qué herramientas de comercio existen para poder llevar ese producto. Entonces ahí es donde entra muy importante trabajar con alguien de la mano. Y otro tema que estamos haciendo es el tema del hub de conocimiento.
Este año, EPM, con Ruta N, lanzamos en Ruta N un espacio que se llama el Hub de Conocimiento, el Hub de Hidrógeno. Este Hub de hidrógeno, llevamos un tiempo trabajando en él, hasta que ya hicimos pues el lanzamiento. Estamos trabajando con universidades porque lo que queremos es generar conocimiento. A mí no me sirve de nada como EPM que yo sepa mucho de hidrógeno y soy el más teso y tengo un montón de procesos industriales allá, lícitos. ¿Quién los va a operar? ¿Quién me sabe manejar una máquina? Si cambio un vehículo a hidrógeno, ¿quién hace el mantenimiento? ¿Quién lo repara? Entonces, ahí es súper importante generar ese conocimiento. No nos sirve de nada quedarnos nosotros solitos con él, sino que entre todos y con las universidades podamos desarrollar ese conocimiento y así eso está todo en este espacio. Pues tenemos un espacio físico con laboratorios para hacer pruebas, para trabajar allá con diferentes actores, pero al mismo tiempo estamos trabajando con las universidades para desarrollar conocimiento, para crear pruebas, para hacer pilotos, bueno, para tener diferentes interacciones. Entonces, esos son los pilares que hemos identificado nosotros aquí y a los que le estamos apostando y estamos trabajando. Y todo esto de cara a poder llegar al mercado global, a las exportaciones. Los mercados que les mencionaba ahorita son mercados que han estado muy interesados, en general todo Asia, pero estos dos países, Corea y Japón, están muy interesados en este energético. Alemania, España, son países del puerto de Rotterdam, por ejemplo, en Europa también están muy interesados en, venga, necesitamos este combustible. Entonces ahí es donde queremos empezar a exportar el hidrógeno para poder llegar a estos mercados. Y por último, la industria local y la movilidad. Entonces, para la industria local necesitamos, ¿qué pasa cuando uno produce mucho, por ejemplo, en este caso, mucho hidrógeno? Los costos bajan. Entonces, al tener unos costos más bajos, porque trabajamos para el mercado de exportación, el mercado local puede acceder también a precios más competitivos. Entonces, trabajamos también para el mercado, para la industria y la movilidad. No todas las industrias son factibles de que empiecen a utilizar el hidrógeno, pero sí algunos procesos industriales. Las siderúrgicas, por ejemplo, las industrias de acero, las cementeras, son actividades que por los procesos que desarrollan pueden ser grandes consumidores de hidrógeno. Entonces, trabajar con esas industrias de la mano para que ellas empiecen a migrar algunos de sus procesos productivos a este tipo de combustibles. No son todas, inclusive hemos revisado y hemos tenido conversaciones con algunas de esas empresas y somos súper conscientes que primero tiene que ser un combustible competitivo para ellos, porque si van a reemplazar hoy el carbón, el que consiguen de forma económica por un combustible limpio, pero que les es muy costoso, pues eso no es competitivo, ¿cierto? Entonces ahí hay que ser muy conscientes de eso. Y por otra parte, un combustible que tienen disponible hoy y el otro año no se sabe, pues peor, porque cambiaron todo un proceso y si no lo podemos garantizar, entonces por eso es que hay que hacer un trabajo muy de la mano con las industrias, entender muy bien qué necesitan, cómo lo están haciendo, para que seamos esos aliados del cliente, pues de estos consumidores y podamos tener una migración de estos combustibles. Adicional a esto, el tema del transporte. Hoy en algunos países ya se utilizan vehículos pequeños, vehículos que funcionan con hidrógeno. Aquí en Colombia, en Medellín, hay una empresa que se llama OPEX que tiene un vehículo de hidrógeno que están haciendo algunas pruebas. Hace un tiempo en Bogotá estaba un bus de Ecopetrol, era un bus también en prueba, pero todavía tenemos mucho que probar. Toyota ya tiene un vehículo, en estos países todavía no lo comercializa, pero en Asia sí es un vehículo que circula ampliamente, el Toyota Mirai, y ese vehículo funciona con hidrógeno. Entonces, empecemos a ver, bueno, ¿para qué tipo de vehículos? Para la carga pesada, las pruebas, todo indican que el hidrógeno, por ejemplo, para carga pesada, para volquetas, para este tipo de vehículos son una excelente solución. Pero venga que tenemos que probar cómo es la geografía de nosotros, cómo funciona una subida, qué tal es la capacidad, cuánto tiempo le dura la carga a un carro que está acá y que va para Urabá, si le alcanza, tiene que cargar en el camino. Entonces, son muchas cosas que tenemos que empezar a mirar y que en eso estamos trabajando. Hay una cosa muy importante y es
el tema de desarrollar competencias y capacidades en los diferentes segmentos de la cadena de valor. Entonces, más o menos a grandes rasgos la cadena de valor. Generamos la energía, a partir de ahí generamos el hidrógeno y después estaría en las aplicaciones industriales. Entonces le metemos el hidrógeno a un carro. ¿Y ese carro cómo es el mantenimiento? ¿Dónde están los repuestos de ese vehículo? Entonces todo eso lo tenemos que desarrollar en la cadena. Entonces ahí es súper importante desarrollar esas competencias, tanto nosotros en EPM, la persona que va a operar la planta, la persona que va a estar encargada, por ejemplo, en una estación de servicio, cuando llega un vehículo a cargarlo de hidrógeno, como el que va a hacer el mantenimiento, como el que va a estar en una planta operando, tienen que tener las capacidades. Tenemos que estar tranquilos de que todos estamos seguros de que las inversiones que vamos a hacer son las inversiones, tanto nosotros como EPM, como las personas que van a usarlo, lo hagan de una manera adecuada. Entonces, ahí necesitamos desarrollar competencias de todos, de todos, de todos. Y por otra parte, pues tener precios, pues ser costo eficientes con el precio, ser competitivos con la producción de hidrógeno en los diferentes mercados, tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Bueno, y los retos. Entonces aquí me voy a extender un poquitico más, no tanto, pero los retos. Entonces, uno dice, no, eso suena súper lindo, el hidrógeno, entonces vamos a tener el hidrógeno, cogemos la energía y listo, y ya vamos a descarbonizar y vamos a bajar el CO2. ¿Qué pasa? Hay mucho por hacer en diferentes frentes. Y aquí, inclusive los retos no son retos de empresa, sino que son retos a nivel país. Eso no estaba aquí puesto, pero el año antepasado Colombia lanzó un documento que se llama la hoja de ruta del hidrógeno. Entonces, la hoja de ruta del hidrógeno es una apuesta de país en la que decimos, queremos como Colombia ser actores en el mercado del hidrógeno, queremos utilizar el hidrógeno para descarbonizar las actividades de la economía y al mismo tiempo migrar esos ingresos que hoy nos produce como país, todo el tema del carbón, del petróleo, migrar a otro tipo de ingresos, por ejemplo, los que nos puede generar una industria como el hidrógeno. Pero ¿eso qué implica? Implica que como país hagamos ciertas acciones y algunas pues como inversiones al respecto. Entonces, ya esa hoja de ruta se lanzó, esa hoja de ruta está publicada, hay unos diferentes frentes y acciones, líneas de trabajo planteadas en esa hoja de ruta, pero eso hay que materializarlo y hay que empezar a trabajar pues como en esos frentes de trabajo. Entonces, como les decía, hay retos en todo, hay retos por trabajar en todo. Entonces, lo primero, normatividad y gobernanza. Se lanzó la hoja de ruta y está el documento, todos la podemos consultar en la página del ministerio, pero venga, ¿y entonces esto cómo funciona? ¿Cuáles son las normas que tenemos que tener asociadas al hidrógeno? ¿Cómo va a ser la producción? ¿Dónde están las reglas de cómo se va a transportar el hidrógeno? El hidrógeno, ¿cómo certifico? Yo ahorita les hablaba de hidrógeno verde, hidrógeno gris. ¿Cómo certifico que ese hidrógeno sí es verde y que no está mezclado con hidrógeno gris? Para poder decir que mi proceso es limpio y que los productos que están saliendo de acá son productos a partir de hidrógeno limpio. ¿Cómo lo voy a transportar? ¿En qué vehículo se va a mover? ¿Quiénes van a regular ese tipo de cosas? Entonces ahí hay un reto súper importante. Otra cosa, las licencias ambientales. Entonces hoy vamos donde una autoridad ambiental. Bueno, vengo a pedirle permiso porque vamos a desarrollar un proyecto de hidrógeno. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y usted dónde lo va a hacer? ¿Y eso qué implica? Entonces hay que empezar a que todos conozcamos un poquito de este tema y que la regulación o toda la normatividad asociada al hidrógeno tengan una base como un conocimiento, pero que también nos aplique los mismos estándares a todos para que podamos como país ser competitivos y nosotros pues obviamente meternos en esa dinámica. Otro tema súper importante y que es un reto muy grande, la infraestructura. Resulta que si yo voy a exportar hidrógeno, lo exporto, pues tengo que hacer unos procesos en los que lo tengo que convertir en amoníaco y demás, pero ¿en qué lo voy a exportar? En barcos. ¿Y cómo están los puertos aquí en Colombia? Entonces, aquí nos falta trabajar un poquito en los puertos como país. Entonces, por eso les digo, más allá de retos de PM, hay retos que son como país.
Entonces, ¿cómo están los puertos en Colombia? Tenemos que tener unos puertos con esa infraestructura adecuada. Hoy en Colombia, para ciertos procesos productivos, necesitamos importar amoníaco. Solo en el país hay solo uno, creo que 2 puertos habilitados en todo el país para recibir el amoníaco, porque requiere unas condiciones de seguridad importantes, porque requiere unos temas de carga y descarga, y son pequeños. Entonces, si Colombia quiere volverse un exportador de amoníaco, de hidrógeno, que lo hace a partir del amoníaco, pues lo convierte en amoníaco, no tenemos los puertos ni la infraestructura necesaria para poderlo hacer, entonces tenemos que trabajar en eso. Supongamos que aquí en Medellín produzcamos el hidrógeno y lo tenemos que llevar hasta el puerto para poderlo transportar. ¿Cómo están las carreteras? Ahí hay otro puntico por trabajar. Entonces, es muy importante tener una infraestructura adecuada para poder llevar ese hidrógeno a los mercados que lo requieren o a ese cliente que lo requiere, y de esta manera contar pues como que esto sí sea un desarrollo a nivel país. Otro tema, hay un reto asociado a la financiación. Hace un tiempo, y por ejemplo, cuando salieron las energías renovables, entonces, que quiero poner paneles solares en mi casa. Los bancos no tenían esas líneas de financiación para energía renovable. Y entonces usted simplemente pedía un crédito, y el crédito que pedía para poner un panel solar en el techo de la casa era exactamente a la misma tasa que poner un techo en ladrillo, ¿cierto? Entonces ahí no había ninguna diferencia. A medida que el tema de energías renovables fue evolucionando, los bancos empezaron a sacar tasas diferenciadas para esos temas que son como amigables con el medio ambiente. Aquí con el tema del hidrógeno pasa lo mismo. Entonces hay que empezar como a sensibilizar un poquito al sector financiero para que entiendan de qué se trata esto y por qué es importante. Con el tema financiero hay un doble reto, y es que como país, ¿cómo somos competitivos comparados con las tasas que tienen otros países? Y voy a poner un ejemplo. Vamos a desarrollar un proyecto de hidrógeno aquí en Colombia. Entonces vamos al mercado internacional a pedir una financiación. Entonces dicen, ¿usted dónde está ubicado? En Colombia. Listo, riesgo país, riesgo no sé qué, no se evalúan y nos dan una tasa. Y al mismo tiempo va a Australia, porque Australia es un país que también está trabajando demasiado en el tema del hidrógeno. Entonces Australia también va y va a pedir, venga, yo necesito un crédito para desarrollar unos proyectos de hidrógeno. ¿A qué país hoy ustedes creen que le dan las mejores tasas? Australia, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante como país obtener una competitividad desde el tema financiero. Entonces, miren que no se trata de que PM va y pide las tasas, sino que aquí ya empieza como un ecosistema de cómo hacemos para que como país podamos ser competitivos en estos temas, con quién vamos a trabajar, a qué mercados podemos ir para poder obtener pues como esos elementos que van a determinar que yo pueda ser competitivo y pueda llegar a esos mercados. Hay otro tema que es el avance de las energías renovables. Entonces, hoy para desarrollar un proyecto de energía renovable, hay muchas, pues, no solo energía renovable, los proyectos de infraestructura tienen muchas dificultades asociadas a las licencias, a que se demoran, a que la comunidad tiene obstruida la vía y no pueden llegar con no sé qué, que la autoridad ambiental no ha dado el permiso, que están en esos procesos. Entonces, ¿cómo hacemos para que las energías renovables puedan avanzar a la velocidad que necesitamos? ¿Cómo hacemos pues para que tengamos unos precios competitivos? Porque es que si no tenemos unos precios competitivos de la energía renovable, toda la demás cadena del desarrollo del hidrógeno va a estar un poquito más costosa, entonces no vamos a ser competitivos. Entonces, ¿cómo empiezo a armar yo ese rompecabezas en el que tengo la infraestructura, una norma que me respalde y que me permita poder llegar a esos mercados y que me permita desarrollar mi proyecto, pero al mismo tiempo que tenga unas tasas de interés competitivas y en el que yo pueda desarrollar mi proyecto de renovables de una forma que yo planeé un proyecto para 2 años y se demore 2 años, 2 años y 2 meses, pero no 4 años, siendo que muchas veces todos sabemos que a veces pasa. Otro tema, y es el tema de las alianzas. Entonces,
Y aquí cuando hablo de alianzas, no es solamente yo EPM con quién voy a trabajar. Venga, entendamos que esto es una apuesta de país. Como apuesta de país, no es decirle Ecopetrol, yo no quiero ver nada con usted, a mí no me interesa nada. No es, venga, vamos juntos a ver cómo podemos trabajar de la mano. Venga, vamos juntos y le decimos al ministerio que tenemos estas dificultades. A ver qué vamos a hacer aquí para poder solucionar estos temas de la licencia ambiental con la que no hemos podido seguir adelante. Y asimismo, yo como empresa, ¿con quiénes voy a trabajar? ¿Qué le voy a pedir al otro? Pero yo también, ¿qué voy a pedir? Entonces, poner como todas esas condiciones y esas reglas del juego de nosotros como empresa con otros actores con los que también vamos a necesitar trabajar, pero también cómo lo hago con otras empresas que a nivel país son competidores míos, pero que también podemos ser como coequiperos para desarrollar esta industria en el mercado local. Porque es que el día de mañana dicen no más carbón. ¿Qué va a pasar con la cantidad de gente que está hoy depende de la actividad económica del carbón? Entonces, tenemos que hacer esto como un desarrollo de país en el que démonos la mano, que juntos avanzamos mejor, pues en la mejor dirección. Otro reto muy importante que tenemos es el tema de conocimiento. Ahora les ponía el ejemplo. Voy a la autoridad ambiental y le digo, necesito una licencia para hidrógeno. ¿Y eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso qué problemas genera? Entonces, venga, empecemos a generar ese conocimiento, no solo en nosotros, sino en todos los múltiples actores que intervienen en este proceso, de qué se tienen que enterar, cómo debería ser ese proceso, para que empiecen a generar ese conocimiento. El que va a operar la estación de servicio donde se va a cargar un camión con hidrógeno, tiene que tener un conocimiento técnico, tiene que estar preparado. Tenemos que tener a las personas de los diferentes puntos de la cadena de valor con el conocimiento que les permita desarrollar su actividad, pero que también estén seguras, que no vayan a correr riesgos ninguno de los que intervenimos en esto. Y por último, tenemos un reto asociado a los derivados. Yo ahorita les hablaba del amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hidrógeno son unas pequeñas partículas, entonces para yo poder usarla o transportarla, la tengo que convertir. ¿Y en qué la convierto? Una de las cosas en las que la convierto es en amoníaco. Ay, eso suena como la tintura que le echan muchas mujeres en el pelo, eso suena a algo muy peligroso, pero el amoníaco es una sustancia que se produce a partir del hidrógeno, ¿cierto? Después del hidrógeno, a partir del hidrógeno se genera el amoníaco y el amoníaco es una sustancia que se permite transportar. Entonces, yo aquí produje hidrógeno y se lo voy a vender a Alemania, pero para llevarlo hasta Alemania lo tengo que convertir en amoníaco y así ya lo llevo. Entonces, los procesos de conversión, ¿cómo se hacen? ¿En qué los puedo hacer? Entonces, volvemos al tema. Por ejemplo, en Colombia ya se empezó a hablar del hidrógeno, se hizo la hoja de ruta del hidrógeno y que hay que hablar de la normatividad del hidrógeno, pero no se habla del amoníaco. Entonces, ¿yo qué hago? Si ya tengo reglamentado todo lo del hidrógeno, pero no hablé de los derivados, es decir, el que se produjo después del hidrógeno, del amoníaco. Entonces, hay que empezar también a sensibilizarnos con este tema del amoníaco y de los derivados que se generan a partir del hidrógeno. Una cosa con los derivados. Hoy en Colombia el amoníaco es una sustancia súper restringida. Es una sustancia tóxica, pero es muy restringida. Para poderla utilizar, pues eso hay que pedirle permiso casi que al presidente para poder mover la sustancia o para poder estar en contacto con ella. Entonces, no quiere decir que cualquiera pueda estar en contacto con la sustancia, pero venga que tenemos que empezar a verla ya de otra manera, no simplemente como esa sustancia súper peligrosa, sino que es una sustancia que también se utiliza para otro tipo de cosas. Nosotros, inclusive, aquí hay un tema de alimentación que es muy importante. Entonces, todos los fertilizantes que se utilizan en el agro y en las actividades industriales, casi que todos tienen una porción de amoníaco. ¿Cómo así? Sí. El amoníaco no solo es tóxico, además de eso, de esa toxicidad y de todos esos aspectos que son de tener cuidado, también se utilizan otras cosas que están en el día a día de nosotros, en unos fertilizantes, en algunas, básicamente en los fertilizantes y en insumos agrícolas. Entonces, ¿de qué forma vuelvo eso
un poco más amigable, más cercano y que más personas tengan esa información, puedan acercarse al hidrógeno y asimismo podamos empezar como a comercializarlo y a usarlo de una forma segura, de una forma más cercana y no simplemente verlo por allá como esa sustancia rara que inventaron ahora y que es muy peligrosa, ¿no? Es algo que tenemos que empezar pues como a trabajar en eso. Bueno, esto era lo que les queríamos contar del hidrógeno, esta ya es la última, sí, que es algo en lo que estamos trabajando y que es importante como empezar a sensibilizar y a conocer un poquito. Por allí tienen la mano levantada. Sí, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una inquietud que ahorita nos mostrabas que el hidrógeno pasaría de la molécula de agua, ¿cierto? Entonces quería saber si las fuentes originales eran las fuentes de agua y si es así, ¿cómo caracterizaríamos el ciclo hidrológico y evitar la escasez del agua para tener como herramienta por evitar una contaminación? Generar la escasez del agua que es tan importante. Bueno, entonces aquí una de las formas en las que podemos producir el hidrógeno es a partir del agua, ¿cierto? Ponerle la corriente a una fuente de agua y de ahí tomar el hidrógeno. Pero eso no quiere decir que el agua desaparezca. Esa agua va a seguir corriendo, esa agua va a seguir circulando. Entonces, de hecho, cuando nosotros hacemos como algunos cálculos de qué tanta agua vamos a necesitar para producir el hidrógeno, no quiere decir que yo cogí esta agua y esa agua se evaporó. No, esa agua sigue circulando. Esa agua sigue circulando. Se toma uno de los componentes del hidrógeno, perdón, del agua, que es H, pero el agua sigue, no genera afectación al ecosistema. Por ejemplo, tenemos una central, una pequeña central hidroeléctrica, donde tenemos energía, se producimos energía hidráulica, y de ahí vamos a generar hidrógeno. De la misma agua que se generó la energía eléctrica, esa misma agua sigue su ciclo. La podemos utilizar para el hidrógeno y el agua. La idea, lo que hemos visto en muchos proyectos que se han desarrollado, que se están desarrollando en el mundo, es que esa agua vuelve y se circula, y vuelve y se vuelve a usar. No es que ya la cogí y desapareció y se evaporó el agua. No sé si respondí tu pregunta. Se me queda la duda de la molécula. Sí, sí, entiendo lo que dices porque entonces uno que se imagina, taché la H porque la cogí para la energía y quedó el oxígeno. Pero yo también tenía una pregunta. Dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Digamos que antes de la pregunta, creo que voy a entrar en esto con dos cosas. Creo que hemos visto primero que Europa ha acelerado su punta hacia el hidrógeno porque las circunstancias bélicas en el territorio han llevado a eso. Y pues para nadie es un secreto, muchas compañías han desarrollado muchos proyectos de hidrógeno allá, inclusive en aquel yo trabajo ya tenemos 500 megas. Pero hemos visto que los proyectos de hidrógeno allá son desarrollados a partir de la fotovoltaica o de la eólica, pues tienen cierta celeridad, pero en donde aquí hoy por hoy los proyectos eólicos están parados, los fotovoltaicos, el proyecto de 10 megas lo desarrollan en 2 años prácticamente, y eso, digamos, en ese contexto retrasa las necesidades de hidrógeno que tiene el país para desarrollo tecnológico. Ustedes que han visto hoy en día, ahora este hidrógeno gris, hidrógeno verde, pero no puesto la cara. El horizonte es el hidrógeno azul, cuando entendemos que Colombia es un país que produce 700.000 barriles de hidrocarburos y es mucho más barato poder sacar el hidrógeno azul derivado de los hidrocarburos, que es un proceso de transformación químico, en lugar de hacer una planta de mínimo 10 megas para producir hidrógeno. ¿Les parece eso? Entonces ya te voy a contar y voy a poner en contexto a todos que de pronto no sabemos qué es el hidrógeno azul. Entonces, esa vía hablaba del hidrógeno gris, que es el que se produce a partir de una fuente fósil, entonces se libera el CO2. Tenemos el hidrógeno verde, que es el que les hablaba, que es de energía renovable, pero hay uno intermedio, que es el hidrógeno azul. ¿Cuál es el hidrógeno azul? Se produce a partir de las energías fósiles y entonces se libera ese carbón, ese CO2, pero ese CO2 se captura. Al capturarlo, se vuelve hidrógeno azul. Ese que se captura, pues lo tengo que poner en algunas reservas, lo tengo que guardar en espacios que están diseñados para eso. Y la verdad, nosotros aquí en EPM
le seguimos apostando a la energía, al hidrógeno verde. Nosotros en nuestra hoja de ruta, en nuestros planes de trabajo, estamos convencidos y apostándole 100% al hidrógeno verde. El hidrógeno azul sí que hemos tenido en algunos planteamientos, ha estado sobre la mesa, pero nuevamente volvemos a hablar del hidrógeno verde. Pues por una parte más nuestra matriz energética hoy es limpia. Sabemos que implica tener una producción de energía importante, unos parques eólicos, unos parques solares, tener más capacidad de producción de energía hidráulica adicional a la que tenemos hoy, pero sí vemos que nuestra ruta es por ahí. Hay preguntas en el chat. Si quieres sacamos algunas de ahí, claro que sí. Luis O. La pregunta es, ¿la combustión del hidrógeno produce agua? Sí. Sebastián Giraldo de Ortúa dice conocer un poco el detalle del piloto en aguas residuales, que es producción de hidrógeno sin necesariamente consumir agua. Bueno, si quieren les cuento, no sé si la pregunta tiene que ver con un piloto que estamos haciendo nosotros y si quieren les cuento un poquito sobre ese piloto. Entonces yo ahorita les hablé del piloto y la verdad no conté mucho del tema, pero nosotros hoy aquí en EPM estamos montando un piloto, esperamos en diciembre tener nuestra primera producción de hidrógeno, nos somos 5 kilos al día de hidrógeno, es chiquito, pero nos genera mucho aprendizaje. Es un piloto que estamos desarrollando en nuestra planta de tratamiento de aguas claras, en la Petar de Bello. Estamos terminando el montaje del electrolizador. El electrolizador es el equipo que nos permite la generación de ese hidrógeno a partir de la energía eléctrica. Esa energía eléctrica que nosotros tomamos para el piloto es energía que se produce en los procesos de la planta. Nosotros en la Petar de Aguas Claras, esa es una planta súper eficiente, casi toda la energía que consume la planta la genera la misma planta en los procesos productivos. Entonces, hay una energía renovable de la que no se habla mucho, pero que es muy importante, que es, por ejemplo, el biogás. Entonces, nosotros en la Petar Aguas Claras cogemos ese biogás, es ese gas que se genera por esa descomposición de la materia orgánica, de los materiales orgánicos. Ese gas que se genera a partir de esos procesos, lo capturamos, lo cogemos y lo volvemos energía, pues, por medio de motores y otros procesos y demás, lo volvemos energía y esa energía se utiliza hoy en los procesos que realiza la planta. Entonces, vamos a coger uno de esos excedentes de energía que tenemos en la planta y los vamos a utilizar para generar hidrógeno. Ese hidrógeno, como les digo, empezaríamos con 5 kilogramos más o menos en diciembre, noviembre, diciembre, y la idea es empezar pues como a escalar esta producción. El piloto es un piloto muy pequeño, es un 5 kilos, sí, bueno, lo mismo, cómo se maneja, qué tengo que hacer, cómo funcionan los equipos, qué le genera a los materiales que están alrededor, bueno, como conocer un poquito técnicamente qué tenemos que hacer y qué nos implica trabajar con el hidrógeno. Obviamente queremos hacerlo escalable, queremos entrar en otros proyectos mucho más grandes, pero arrancamos con eso. Listo. Bueno. Aquí me estaban levantando la mano. ¿Es la última o ya? Ya. Bueno. Para pertenecer a ese hub que ustedes están construyendo. La compañía de nosotros en nuestro grupo de inversiones estamos haciendo inversiones en hidrógeno a nivel global. Ok. Unos pilotos en Europa y en Utah. Utah. Bueno, estamos dispuestos al proceso de inversión, ¿cierto? Pero pues no hemos podido llegar a UPM para empezar a trabajar estos procesos, ¿cierto? Entonces ustedes dicen que lo resto es la financiación, ok. No sé si la perspectiva del mercado, pero pues nosotros no lo vemos así, sino que es grupos muy cerrados, y a pesar de que, por ejemplo, la compañía en la que nosotros trabajamos pertenecemos al Comité Colombiano del Hidrógeno, estamos en la Cámara de Hidrógeno, bueno, estas cosas, pues poder llegar a un grupo EPM, por ejemplo, es complicado, ¿sí? Entonces pueden llegar con una idea de inversión o de financiación, pero pues quedamos porque no podemos cruzar esa barrera
que estamos teniendo en estos momentos. Pues Estefanía, qué pena. Como es una pregunta tan puntual, si quiera la atendemos fuera para darle ingreso a la próxima charla. Sí. Empezamos un momentico. eso te voy a mencionar, para que dejamos los datos y vamos a hablar. A todos muchas gracias por la asistencia. Si quieren otra charla.